Buenas noches, o tardes todavía. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar conectados, que nos permite buscar de Él. Así es que vamos a comenzar este tiempo con esta oración. Acompáñenme, por favor. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde porque podemos estar aquí, podemos tener este tiempo, Señor, porque tú nos has escogido para conocerte. Nos has dado este privilegio de buscarte, Señor. En esta tarde queremos buscarte con este anhelo en nuestros corazones, Señor. Queremos ver tu rostro, queremos conocerte más. Mientras más te conocemos, más te amamos. Queremos exaltarte en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte y verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y tu amor mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte y verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y tu amor mientras cantamos Santo, Santo, y verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y tu amor mientras cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo. Quiero
Señor, cuánto te necesitamos. Cada minuto de nuestra vida, Señor, está guardada por ti. ¿Qué haríamos sin ti, Señor? Gracias, Padre, porque podemos descansar en ti. Podemos confiar en ti, Señor, que tú tienes en control todas las cosas. Gracias, Señor, por esta reunión, porque podemos estar a través de estos medios juntos, en un mismo espíritu, Señor,
En esta hora, Padre, te damos gracias por el cuidado que has tenido sobre nosotros, por tu protección, por tu mano de poder, guardándonos de todo mal. Gracias, Señor. Padre, en esta hora te pedimos por los hermanos, por los pastores Enrique y Sandra, para que tú traigas sanidad en sus cuerpos, Señor. Pedimos un milagro sobre ellos, que tú puedas obrar ahí, Señor, en sus cuerpos, traerles sanidad en todas las áreas de su vida, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado, porque hasta aquí podemos ver tu mano de cuidado sobre nosotros. Gracias, Señor. Y te pedimos, si hay algún otro enfermo que nos está viendo ahorita, Señor, que él pueda descansar en ti, sabiendo que tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, que tú llevaste en la cruz nuestras enfermedades, y tú, Señor, das la palabra y envías sanidad. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria a ti. Es el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y esto lo podemos comprobar todos los días, ¿verdad? Podemos comprobar cómo el Señor nos ha guardado de todo mal. Y gracias a Dios que podemos estar en esta tarde juntos. Gracias a Dios. Creo que me voy a hacer para adelante porque aquí ni me veo. Se confunde la oscuridad conmigo. Ahí estoy. Gracias a Dios. Pues queremos agradecer a Dios porque ha estado al cuidado y queremos felicitar a los que cumplen años, y Bárbara cumple años el día 7. Así es que, pues gracias a Dios por la vida de Bárbara. Dios te bendiga, Bárbara, y que siga el Señor resplandeciendo su rostro sobre ti. Y pues yo sé que algunos ya saben del accidente que tuvimos y les quiero platicar rápidamente para que pues no estén preocupados ya. Me quité el collarín ahorita, debemos de traer collarín. Pues veníamos de la carretera Chapala, fuimos a recoger primero a mi hermano Jorge, que ya está aquí, al aeropuerto, después lo llevamos a la clínica que le tomaron una tomografía. Y de regreso pues veníamos ahí por la carretera donde están arreglando y los carros de enfrente frenaron y mi esposo frenó también, pero el de atrás que no frena y se viene con todo su impulso y su velocidad y nos dio en la parte trasera del carro y nos chocó 2 veces, rebotó el carro, así es que pues ahí el tirón que nos dio en la espalda. Y pues gracias a Dios nos guardó de más peligros, ¿verdad? Y fuimos atendidos, gracias a Dios, y pues solo contracturas musculares, el dolorcito de unos días que se va a ir, ¿verdad? Así es que pues gracias a Dios estamos muy agradecidos con Dios y con ustedes porque siempre nos tienen en sus oraciones y Dios es bueno, Dios siempre es bueno y nos guarda y nos cuida y pues aquí estamos, seguimos, ¿verdad? Aquí con unos días de reposo, pero bien, gracias a Dios. Así es que, pues, gracias por sus oraciones y gracias por estar al pendiente. Pues vamos a este viernes, según siempre hacíamos el primer viernes, la velada de adoración. Este viernes no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer el próximo sábado, que viene siendo, ¿qué número? Pues, sabe, el domingo les digo, pero va a ser el sábado a las 7 de la tarde, ¿verdad? Este sábado no, sino el sábado 15 va a ser, creo. A ver, ahí pónganle. Estamos al que 10, 11, 12, 13, 14, el 15. Sábado 15 a las 7 de la tarde vamos a tener nuestra noche de adoración. Sábado 15 a las 7 de la noche. Así es que
varones por Zoom el viernes a las 7, está diciendo el pastor. Y recuerden que tenemos la oración a las 6 de la mañana los viernes. Y todas las demás actividades por Zoom y por Facebook, para que estén ahí listos los que tienen su discipulado del camino. Sigan, de verdad, es una bendición este discipulado. Síganlo haciendo diario. Esto es de diario. No quieren nomás llegar el día que les toca su reunión sin haber hecho cada día, porque no va a servir de nada. Es una meditación que tenemos, es un estudio de todos los días. Así es que les animamos a que lo hagan y que atesoren en su corazón los versículos, ¿verdad? Pues vamos a seguir con el estudio de la palabra y en esta tarde nos va a compartir la hermana Lidia, así es que tomen ahí sus cuadernos y sus Biblias para seguir con este tiempo. Buenas tardes. Gracias, pastora. Gracias a Dios por la vida de los pastores, porque hay siervos fieles, ¿verdad? Y cuando es fiel el siervo, pues el Señor es fiel también. Entonces, bueno, pues sí, como decía la pastora, hoy me toca compartir con ustedes y vamos a continuar con el estudio en el libro de Corintios. Por favor, vámonos a Corintios, primera de Corintios 12, y vamos a hablar acerca de los dones espirituales, ¿sí? Porque así como veíamos, recuerdo el estudio que nos dio Larry, nos dio una introducción muy extensa de lo que estaba viviendo y de quiénes eran los corintios, ¿verdad? Y qué estaba pasando en la iglesia de Corinto. Si nosotros queremos saber un poquito más acerca de lo que era el ministerio de Pablo y cómo fue que estableció la iglesia, pues podemos irnos a Hechos en el capítulo 18. Ahí vamos a ver más extensamente o más detalladamente, ¿verdad? Y es bueno leer las escrituras, es bueno porque es una encomienda, ¿verdad? Que nosotros tengamos un tiempo con Dios, porque es bueno para nosotros buscar al Señor y eso nos ayuda a pues vencer las tentaciones, ¿verdad? Como hemos estado viendo en las meditaciones de estos días. Bueno, pues vamos a orar. Antes de hablar tanto, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Me ayudan, por favor. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Yo te doy gracias porque tú tienes control de todas las cosas, Señor, porque tú eres quien nos guarda, porque tú eres quien permanece fiel. Padre, toma control de este tiempo. Háblanos, Padre. Habla a tu iglesia en esta tarde, Señor. Quita dudas, Señor, y que podamos nosotros estar firmes, permaneciendo en ti, Señor, porque otros no tienen ese privilegio que nosotros tenemos. Así que, Padre, que podamos valorar el que todos los días podamos tener acceso a las escrituras, a tener un culto libre, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, que tengamos gratitud para contigo, que sigamos practicando el entendimiento y ser obedientes para contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como les decía, vamos a hablar acerca de Corintios, ¿verdad? Acerca de la iglesia que se estableció ahí en Corinto, una ciudad que estaba en Roma. Entonces, vamos a ver acerca de los dones espirituales y ahí vamos a empezar desde el versículo 1. Pero antes, voy a recordarles un poquito que la iglesia de Corinto, pues de Corintios, estaba pasando por problemas y por dificultades, ¿verdad? Necesitaba ser afirmada y por eso es que el Señor envió a Pablo a ese lugar. Entonces, es muy parecido y muy similar a la situación que estamos viviendo nosotros como iglesia. A lo mejor tenemos muchas dudas, tenemos mucha necesidad, como lo estaba padeciendo la iglesia de aquel tiempo. Entonces, aquí nos habla, desde el capítulo 7, nos habla de muchas cosas, de las dudas que tenían ellos y que Pablo les explicaba para que a ellos les quedara bien entendido lo que Dios quería de ellos y lo que Dios quiere de nosotros como iglesia, ¿verdad? Tenemos necesidades, Dios suple nuestras necesidades. Entonces, recordemos que esta ciudad era una ciudad que estaba en el pecado a todo lo que daba, ¿verdad? De hecho, era conocida tenía por su reputación el nombre de la ciudad de los placeres fáciles. Creo que también ya nos habían dicho acerca de cómo se le conocía a esta ciudad, porque había mucha riqueza, había mucha influencia, ¿verdad? Por lo tanto, había mucha inmoralidad.
De hecho, ahí se llevaba el culto a la diosa Afrodita, que era la diosa del amor. Entonces, pues la sexualidad, los placeres sexuales o el desenfreno, la inmoralidad sexual estaba a todo lo que daba, a viento, a vapor ahí en este lugar de Corinto. Entonces, pues así no estamos lejos, ¿verdad? Cualquier parecido, como nos dice muchas veces nuestro pastor, no es coincidencia, o sea, es una realidad. También nosotros en este tiempo somos influenciados por el mundo, entonces, pues debemos de estar pendientes y debemos de estar firmes en la palabra y meditar en ella, escudriñarla, acudir a ella en todo momento, porque no sabemos, ¿verdad? No sabemos cómo a veces vamos a reaccionar ante circunstancias como lo que estamos viendo ahorita del coronavirus, que hay temor, hay muchas cosas que se dicen, pero nosotros debemos de tener puesta nuestra confianza en el Señor. Entonces, había muchos problemas en esa iglesia y había misticismo, había religiosidad, había inmoralidad, había inmadurez, no había entendimiento, ¿verdad? Había problemas entre los miembros, así como con nosotros. Entonces, pues por eso es que Pablo aquí nos dice que no nos fijemos en esas cosas o no pierdamos el tiempo en esas cosas. En el versículo 1 dice, no quiero, hermanos, ahí de 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Es una petición, casi es un ruego, no quiero, dice, no quiero que pase esto, no quiero que estén divagando en su mente, ¿verdad? Como nos dice Romanos 12, teniendo el entendimiento, pues con necedad, ¿verdad? Porque ya no estamos en ese tiempo. Ahora, como creyentes nacidos de nuevo, pues tenemos que tener nuestra mentalidad puesta en el cielo, ¿verdad? En las cosas de arriba, en las que tienen provecho. Y también me llama mucho la atención que Pablo enfatiza mucho en lo que es les enseña los problemas que estaban teniendo, ¿verdad? Porque como les decía anteriormente, ellos querían que se les aclararan muchas cosas. Entre ellas, nos dio el tema el pastor la semana pasada acerca de lo que era correctamente la cena, ¿verdad? La cena del Señor, y luego nos habla acerca del matrimonio, cómo debemos de comportarnos como matrimonio, los que están casados, los que están solteros, y ahí nos da unos consejos, unas recomendaciones, sugerencias, unas cosas que decía que estaba ya dichas por el Señor y otras cosas que eran de su propia inspiración, pero sabemos que Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pues aquí empieza a hablarnos acerca de los dones, que es algo muy importante en nosotros como iglesia. Y vamos a ver lo que es un don, ¿verdad? Un don es un regalo que se nos da de parte de Dios. Y ese regalo nosotros no lo escogemos, ese regalo viene por medio del Espíritu Santo que vino a nosotros cuando nacimos de nuevo y nos arrepentimos, ¿verdad? Claro, es obvio que con el nuevo nacimiento hay un arrepentimiento, o porque hay un arrepentimiento hay un nacimiento, y por lo tanto somos nuevas criaturas, y con ese nuevo nacimiento vino el Espíritu Santo a nosotros y por lo tanto vinieron dones. Algunos tienen más que otros, pero los dones, dice la palabra, que tienen la misma función, ¿verdad? Entonces, y ningún don es más que otro. No podemos creernos o jactarnos si tenemos 5 dones o 6 dones, o los 9 dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y tampoco podemos sentirnos menospreciados si ya tenemos ubicado nuestro don y consideramos que no es un don que sobresalga, ¿verdad? No. Si el Señor nos dio un don, es porque con ese don vamos a ser útiles para el cuerpo de la iglesia, porque con esa finalidad se nos dio el don, ¿sí? Un don espiritual es una habilidad especial que Dios regala a sus hijos al momento de la conversión, ¿sí? ¿Para qué? Para edificación de su iglesia, para la unidad del cuerpo. Eso es algo muy importante, para edificación de la iglesia, ¿sí? Y esta es una promesa. Miren, vamos a recordar un poquito acerca de lo que pasó en Pentecostés, ahí en Hechos 2. Vámonos a Hechos 2. Déjenme buscar mi Biblia, que aquí la tengo. Y ahí me encanta, ¿verdad? Porque es el primer discurso que Pablo, por revelación y por el poder del Espíritu, le da aquí al momento de la revelación. Al momento de la revelación, viene y Pablo, un hombre que era sin estudio y sin letra, ¿verdad? Todavía vemos que
Pedro, y Pablo vemos que todavía era un hombre estudioso y que pasó por muchas cosas, pero igual nosotros no podemos sentirnos menos, porque sabemos que si Dios nos trajo a su conocimiento con el hecho de nosotros aceptarle y querer servirle, el Señor nos capacita, nosotros no somos los que hacemos las cosas, ni hablamos siquiera, es el Señor. O sea, no se imaginen, mire, todo lo que hacemos es increíble lo que Dios nos permite hacer por medio de su Espíritu, por medio de la guía de Él, ¿verdad? Porque de nosotros no es nada, si no sucedieran las cosas, ya no somos los mismos, no estamos en la carne, estamos en el Espíritu. Y aquí vamos a ver que esta profecía dada en Joel, el Espíritu se le recuerda a Pedro aquí en su discurso. Y dice en Hechos 2, del 16 al 19, vamos a leerlo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí nos está hablando, ¿verdad? Que viene el espíritu y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Aquí nos está hablando que hay un derramamiento del espíritu y que con el derramamiento del espíritu vienen prodigios, vienen señales de parte de Dios, que eso es lo que es un don. Un don es algo sobrenatural de parte de Dios, ¿verdad? Hay habilidades, hay talentos que vienen cuando nosotros nacemos en esta tierra y que son heredados por nuestros padres, o que son talentos y se van, los vamos haciendo habilidades porque los practicamos, ¿verdad? Y somos buenos en eso. Por ejemplo, yo cuando estaba más delgada, bueno, delgada, ahorita ya no estoy delgada, yo y otra compañera y yo éramos buenas para correr, éramos buenas para la velocidad y otras cosas que seguramente todos identificamos para lo que somos buenos desde que nacimos, o nos dicen, ay, mira, esta es buena para esto, mira, a ti se te da esto, ¿verdad? Esto sí lo tenemos bien ubicados, pero ahora el Señor quiere que si no tenemos muy claro qué don nos ha venido de parte del Espíritu, para que nosotros seamos de bendición y de edificación para el cuerpo de Cristo, hoy nos quede un poquito más claro. Esa ha sido mi oración y yo creo que también está en el corazón del Señor, ¿verdad? Que nos quede claro para qué, para ponerlo al servicio, ¿verdad? Porque es algo que el Señor también nos puso como ejemplo. Él vino a servir, a dar su vida por nosotros, ¿verdad? No para que la pasemos bien, no, tenemos que esforzarnos. Entonces, miren, después de esto también vamos a leer lo que nos dice ahí para que vean que es verdad, que vino cuando ahí mismo en el discurso de Pedro, vámonos al verso 38 donde nos habla de que Pedro dice así, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí nos está confirmando la palabra, ¿verdad? A través de Pablo, que vienen dones a través del Espíritu Santo. O sea, que no crean que alguno de ustedes tiene un don. Todos venimos ya. Cuando nacimos de nuevo, el Señor nos dio un don, 2 dones, 3 dones. Depende, porque el Espíritu lo repartió como Él quiso, ¿verdad? Ya los tenemos, es en tiempo presente, ¿verdad? Fue en el pasado cuando nos arrepentimos. Aquí nos hace hincapié Pedro de algo muy importante. Dice que si nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces ahí es cuando viene el nuevo nacimiento, lo que yo les hablaba desde un principio. Entonces vamos a seguir viendo la problemática de esta iglesia y que también está en nosotros como iglesia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que muchas veces no nos ponemos o no estamos dispuestos para el servicio del Señor, ¿verdad? Porque lo consideramos religioso, lo consideramos fanatismo. Y eso es algo que no debe existir en nuestra mente, ¿sí? Pero de eso les voy a hablar un poquito más adelante. Dice el versículo 2, sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a ídolos mudos. Esto era porque los mismos sacerdotes o los hechiceros usaban a los ídolos para extraviar a los de Corintio, ¿verdad? A los de Corinto, haciéndoles pensar que eran cosas divinas. Y no, dice que
ellos mismos se ponían, porque eran unas figuras grandes, ellos mismos se ponían atrás y se ponían a hablar como si fueran ellos, ¿verdad? Para que tuvieran influencia sobre la vida de ellos o les confirmara que lo que estaban haciendo mal y en el pecado en el que se encontraban era bueno, y no, porque ahí en el templo había sacerdotisas, ¿verdad? Había sacerdotes que su mayor pasatiempo pues era tener inmoralidad sexual, depravaciones ahí que pues van en contra de lo que Dios dice, ¿verdad? Y que pierden a las personas y que eso extravía en el corazón de las personas. Y podemos decir, bueno, y así estamos ahorita, y así estaba aquella iglesia o aquel lugar en aquel entonces no debemos de perder la esperanza, ¿sí? De que Dios puede hacer cosas maravillosas y de que estamos a tiempo de ejercer los dones, de servir, de descubrirlos en esta tarde. Dice, el 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí es importante, ¿verdad? Que alguien que está lleno del Espíritu Santo va a glorificar a Dios, va a reconocer que Jesús es el Señor. Y de lo contrario, alguien que no lo tiene, pues va a hablar cosas incorrectas, ¿verdad? Entonces vamos a entender bien esto. No solamente nuestro Señor va a ser de labios, sino que nuestro Señor va a ser con todo nuestro corazón, ¿sí? Vamos a entregarle lo que somos, porque para eso nos trajo su conocimiento, para ser completamente, íntegramente del Señor, y no tenemos que poner objeción, principalmente para el servicio. Dice el 4, ahora bien hay diversidad de dones, aquí vamos ya con los dones, dice, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, ¿sí? Aquí Pablo está preocupado porque la iglesia en aquel entonces, como hoy, tenía divisiones. Quizás estaban ahí, pero estaban trabajando cada uno por su lado. Había diferencias, había división, ¿verdad? Había división. Entonces esto es algo que no le agrada a Dios, porque Jesucristo es el cuerpo y nosotros somos los miembros. Entonces todos debemos de trabajar en conjunto, y esto también lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Dice, hay diversidad de operaciones, ya lo leímos, pero Dios es el que hace todas las cosas y en todos es el mismo, ¿verdad? Dios es el que lo dio, Dios es el que hace como quiere, Dios nos da los dones que requiere la iglesia y los da a los miembros del cuerpo, que somos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un don, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. O sea que los dones no son para esconderlos, los dones son para ejercitarlos, para ponerlos al servicio de la iglesia, no son para negarlos tampoco, porque entonces estamos siendo insubordinados y desobedientes, no estamos haciendo lo que debemos hacer, ¿sí? Entonces yo recuerdo, miren, cuando Grecia nos dio una palabra, un domingo, no sé cuánto, un mes más o menos, habló acerca del servicio en el tabernáculo, ¿sí? Y es increíble cómo tenían que hacer, cómo ofrecer holocaustos o hacer sacrificios, nos hablaba del fuego, que era mantenerlo encendido, ¿sí? Y era todos los días, y era ofrecerlo 3 veces al día, o hacían sacrificios 3 veces al día. Y nosotros a veces se nos pide hacer algo y no lo hacemos porque no estamos dispuestos, porque no hemos entendido que ya no vivimos para nosotros, ¿verdad? Porque dice la palabra que con Cristo hemos sido crucificados, que ya no somos nosotros, sino Cristo morando en nosotros. Entonces ya no somos dueños de nosotros, pero algo que yo he entendido en esto es que debemos de tener una actitud de gratitud, ¿verdad? Debemos de tener el entendimiento de que fuimos rescatados de una manera vana de vivir, pecaminosa, que estábamos esclavizados en el pecado, ¿verdad? En los placeres que no nos aprovechaban y que nos llevaban a la muerte. Entonces ahora vamos a tener gratitud con el Señor porque nos rescató, porque nos salvó, y no solamente eso, sino que nos hizo nuevos, mejores, porque nos dotó de dones, ¿verdad? No solamente tenemos talentos ahora o habilidades, tenemos dones y que los podemos ejercer por medio del poder del Espíritu Santo, no de nosotros. Miren, les aseguro que todo lo que hacemos, como les decía al principio, de hecho que yo esté aquí, no es algo mío, de verdad, no es fácil. Ahorita porque gracias a Dios no los estoy viendo,
pero es difícil, o sea, es difícil que Silvia se ponga a cantar ahí enfrente de las cámaras, que la pastora empiece a dar los comerciales, que el pastor nos dé el sermón o la palabra, el maná que trae el Señor para nosotros, para su pueblo específicamente, ¿verdad? Y no nos ponemos a pensar en eso. O sea, tenemos dones que tenemos que ejercitar. Y dice, aquí vamos a hablar acerca de los dones y les voy a decir, tomen nota lo que el significado de cada don para que ustedes lo identifiquen, para que si no sabían lo que era o con qué don ustedes se identifican, o pueden preguntarle al Señor, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, revélame qué don es el que tú me has dado, y el Señor nos lo revela. Es importante que nosotros sirvamos. Sirviendo nosotros nos vamos a dar cuenta qué don tenemos, ¿verdad? Miren, si nosotros para el trabajo somos prestos, puntuales, diligentes, nos alineamos, nos levantamos temprano, si nos llaman a las 5 de la mañana, ahí estamos. ¿Por qué no hacerlo para el Señor? Si eso es lo que realmente aprovecha. Miren, lo de este mundo se va a ir, pero lo que nosotros hagamos para el Señor va a permanecer eternamente y del Señor vamos a recibir la recompensa, ¿verdad? Entonces en eso tenemos que poner nuestro mayor empeño, nuestro mayor esfuerzo en servirle al Señor, en ver qué es lo que el Señor quiere que yo haga, qué don tengo, en dónde soy útil. Vamos a ver aquí que ya nos dice la escritura que vimos que hay diversidad de operaciones, ¿verdad? No nos habla aún de los miembros, pero ya entendemos eso, ya lo hemos leído y ahorita lo vamos a ver nuevamente en Romanos y creo que en Efesios. Bueno, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ya vamos familiarizándonos con los nombres, por favor, sabiduría, palabra de ciencia, a otro por fe, dice el 9, otro por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. El 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, ¿verdad? Entonces son 9. Son 9 dones los que nos mencionan aquí, dones dados por el Espíritu o dones espirituales, ¿sí? Entonces vamos a ver que el don de sabiduría es el don que nos permite a nosotros ver más allá de nuestra capacidad humana. Esta es una sabiduría divina, ¿sí? Y nos hace ver y nos hace saber qué hacer en una situación específica, ¿sí? Y también de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que es el don de la sabiduría, perdón. Tener la capacidad de saber qué decir y saber qué hacer en una situación específica de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Muy bien, espero que no haya cantinflado y me hayan entendido. Ok, lo vuelvo a repetir, sabiduría es más allá de la sabiduría humana y es la capacidad de saber, decir o saber qué hacer. Esto es importante en una determinada situación. ¿Ok? Ya así más rápido. Vámonos con lo que es ciencia o conocimiento, ¿sí? Dice que es penetrar en el conocimiento de las cosas divinas. El don de palabra o el don de conocimiento. Aquí sabiduría es saber qué hacer y ciencia y conocimiento es saber algo acerca de, ¿verdad? Acerca de lo que está pasando, como el discernimiento, ¿verdad? Me dijo esto, estamos orando por alguien y sabemos cómo orar porque el Espíritu nos dice, nos enseña, ¿sí? En una persona o en un evento, eso es el don de ciencia, ¿sí? Penetrar en el conocimiento de las cosas divinas y saber y la habilidad de poder conocer acerca de algo, de una persona o de un evento que esté sucediendo, ¿sí? Saber algo y saber qué hacer es el de sabiduría. Vamos a ver lo que es la fe. Este don de la fe nosotros
Todos tenemos fe, todos tenemos una medida de fe, pero esta es una fe sobrenatural. Esto es una fe firme en las promesas que Dios nos da, ¿verdad? Creyendo que a pesar de que estemos pasando momentos difíciles, hay una persona que dice, wow, esa persona tiene mucha fe porque a pesar de lo que le está sucediendo, ella está firme, ¿verdad? Y podemos ver ahorita hermanos en la iglesia que están como rocas, firmes en esa fe. Esos tienen el don de fe, ¿verdad? Cuando creen ciegamente que algo va a suceder aunque no se vea favorable. ¿Sí? Ese es el don de fe. Es la confianza total en las promesas del Señor. Vamos a ver el don de sanidad. ¿Sí? Dice que el don de sanidad es orar por una persona enferma, física o emocional. Vamos a repetirlo otra vez. El don de sanidad es orar por personas enfermas, físicas o emocionalmente también, para traer poder sanador de Dios sobre sus vidas, ¿sí? Es el poder orar por personas enfermas, ya sea física o emocionalmente, en el poder sanador de Dios. Ese es el don de sanidad, el don de milagros, ¿verdad? El don de milagros me hace llevar a Moisés cuando hizo milagros y prodigios, allí cuando sacó al pueblo de Dios de la esclavitud y cómo Dios usó a Moisés, ¿verdad? Cómo Moisés era un hombre tartamudo, pero Moisés fue capacitado en el desierto, ¿verdad? ¿Y cuál fue la otra característica? Que Moisés fue obediente y tuvo disposición para obedecer a Dios. Entonces hizo Dios milagros y prodigios, como nos dice aquí el don de milagros, es hacer señales y prodigios más allá de las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación específica, ¿verdad? Entonces, qué maravilloso es esto también. Y vamos a ver también el don de profecía. Dice que el don de profecía es comunicar una palabra de parte de Dios, un versículo, un pasaje que aplica también en una situación específica con el fin de exhortar o animar a los oyentes, ¿verdad? Entonces, fíjense, no sé si ya alguno de ustedes se va identificando con un don o va conociendo acerca de los dones, ¿verdad? Y vamos a ver ahora lo que es discernimiento de espíritus, esa habilidad de poder percibir qué tipo de espíritus actúan en cierta situación determinada y si viene de parte de Dios o no, ¿verdad? Probar los espíritus, cuando se hace liberación, ahí estamos viendo también qué espíritu está predominando, ¿verdad? Entonces, lo escribí al contrario y nos falta el don de lenguas, ¿sí? Vamos a ver que hablar en diversas lenguas. Hay dos aquí, hablar en diversas lenguas e interpretación de lenguas. Hablar en diversas lenguas es hablar un idioma sin haberlo estudiado para comunicar el mensaje del evangelio, ¿sí? Como lo que sucedió en Pentecostés, ¿verdad? Que hubo ahí mostró el Señor los diferentes idiomas, lenguas. Sin embargo, todos podían comunicarse. Eso es el don de lenguas. Que hay, hablar una lengua que no hayamos estudiado, dice aquí, ¿verdad? Y vamos a ver finalmente interpretación de lenguas. Espero que les haya quedado muy claro, no los puedo ver. No sé si tienen alguna duda, pero espero que no. Dice que la interpretación de lenguas es poder entender y poder comunicar un mensaje que se ha dado en lenguas, en el idioma que se pueda comprender, ¿verdad? En los que estamos presentes. Así cuando alguien está hablando en lenguas, tiene que haber una persona que interprete lenguas. Y también hablar en lenguas es algo donde nos podemos nosotros tener un tiempo hermoso con el Señor, ¿verdad? Es donde estamos adorando al Señor. También hablamos en el espíritu, ¿verdad? Pero aquí nos dice que debe de haber cuando hay don de lenguas, tiene que haber quien lo interprete. Entonces, fijémonos qué don tenemos, apliquémonos y oremos por aquellos que todavía no están en la iglesia, ¿verdad? Porque el Señor necesita que nosotros nos levantemos. Aviva el fuego, iglesia. Eso es lo que me decía el Señor. Aviva el fuego, iglesia. El Señor aviva el fuego en nuestros corazones, pero es de nosotros mantener el fuego encendido, ¿verdad? Es de nosotros, deber ser diligentes para que el Señor pueda seguir manifestándose en su iglesia, que no seamos conocidos
por cosas de veras que no edifican, ¿sí? Que no seamos nosotros confundidos tampoco, que permanezcamos, porque hay tanta confusión, porque no nos ponemos de veras a meditar en las cosas por las que el Señor nos está demandando a nosotros. Nos ponemos a vivir una vida muy superflua, somos fluctuantes, ¿verdad? Como nos habla Efesios también. Vamos a seguir leyendo ya que les dije que eran los dones espirituales, el significado de cada uno de ellos. Dice en el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nosotros no los pedimos, el Señor los da, ya les había dicho, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y esto nos habla un poquito Romanos, ¿verdad? Vamos a compararlo con Romanos. Rápidamente, aquí lo tengo, Romanos 12 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tenemos la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, ¿verdad? Que la gracia que nos es dada no es como nosotros lo pedimos. Si el Señor te dio un don a ti, si el Señor me dio un don a mí o los que quiso, ¿verdad? Es para que los pongamos al servicio de la iglesia. Es para que seamos útiles para el reino, ¿verdad? Para que seamos conocidos. Miren, el ejemplo mayor es nuestro Señor Jesucristo. Les decía, aquí dice que somos un cuerpo y nosotros somos los miembros y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo, pero en Él podemos ver todos los dones. Miren, Él era misericordioso, Él sanaba, hacía milagros, señales, era hospedador, ¿verdad? Él era bondadoso. Así nosotros tenemos que imitarlo a Él. En eso tenemos que fijarnos, en eso tenemos que gastar nuestro tiempo, en perfeccionarnos, ¿verdad? En irnos pareciendo más al Señor. La perfección la vamos a tener cuando vayamos a su presencia, ¿verdad? Porque muchas veces no entendemos, miren, somos muy dados a tener habilidades y a afilar habilidades que no debemos, ¿verdad? Aquí nos dice que todos somos un miembro, que pertenecemos a un cuerpo, que es la iglesia. Así el Señor ahora está en su iglesia como un cuerpo y nuestra cabeza es Él. Entonces nosotros quizás somos la uñita, pero cuando una uñita se nos golpea, nos duele muchísimo. Estas principalmente las chiquitas del dedo del pie o del dedo de la mano. Si hay una infección, si hay algo ahí que nos esté molestando, todo el cuerpo se duele. Pero si hay una infección también, todo el cuerpo se enferma. Entonces, si en lugar de nosotros estar ejerciendo o buscando poner mi don al servicio de la iglesia, yo estoy diciendo, ay, es que en esa iglesia son muy apáticos, ay, la habilidad de hablar, de juzgar, de decir que no hay amor, de decir que somos hipócritas, que es una iglesia hipócrita, wow, es así que la pulimos y la volvemos a pulir, pero eso para nada nos edifica, al contrario, perjudica. ¿Por qué? Porque enferma el cuerpo y el cuerpo debe de estar funcionando bien, sanamente, sin que le duela nada, sin que ningún miembro se duela a causa, si no es por una aflicción, que no sea por críticas, por murmuración, por hablar de tu iglesia. No hables de tu iglesia porque estás hablando de ti mismo, no hables de un hermano porque estás hablando de ti mismo, ¿verdad? En eso no nos gastemos el tiempo, dice la palabra que aprovechemos el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Entonces tengamos bien presente lo que tenemos que hacer, que no nos vaya a demandar el Señor, que nosotros más bien tuvimos mucho talento para hablar y habilidades para criticar y para tener juicio y para decir que no somos una iglesia amorosa, si todo empieza con nosotros. Si nosotros vemos lo bueno, pues somos imperfectos, todos tenemos imperfecciones, todos tenemos defectos y todos tenemos talentos, ¿verdad? Entonces resaltemos lo bueno, no lo malo en nosotros, que no nos identifiquen por ser una iglesia criticona o ser una iglesia floja, perezosa, sino que seamos una iglesia donde hay milagros, donde se está manifestando el poder de Dios, así como la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva estaba haciendo lo que tenía que hacer, ¿verdad? No perdiendo el tiempo como nosotros, no perezosos, dice la palabra, sino que aprovechaban bien el tiempo y el
amor lo empiezo yo, ¿sí? El buen juicio lo empiezo yo. El servicio lo empiezo yo. Yo no me fijo en lo que están haciendo los demás, porque yo no voy a dar cuenta de los demás, yo voy a dar cuentas de mí. Dice, porque por un solo espíritu, el 13, fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, aquí es que todos somos iguales, ¿verdad? Esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Nos tenemos que doler, nos gozamos todos y nos entristecemos todos como cuerpo. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si todo el cuerpo, dice el 17, fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, dice el 18, ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Ahí donde el Señor te plantó, ahí donde el Señor te puso, tú tienes que dar fruto. Tienes que ejercitar tu don. Miren, vámonos a Juan. Juan 13, ahí donde nos habla acerca del servicio tan hermoso, ¿verdad? A ver, ¿dónde está Juan? Aquí está, no. Sí, aquí está Juan. Vamos a leer desde el versículo 12 al 17. Rápidamente dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su mano, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y dices bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Fíjense bien lo que dice aquí el 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces, si el Señor nos pone el ejemplo de servir, el Señor no vino de vacaciones a la tierra. El Señor vino a enseñarnos los dones, a enseñarnos el servicio y que Él hace punta, ¿verdad? Él va por delante siempre como sumo sacerdote. Nos da el ejemplo. Aquí no quiere decir que tenemos que lavar los pies, sino que nos está diciendo que si Él, siendo el maestro, sirvió a pescadores, ¿verdad? A cobradores de impuestos, a prostitutas. O sea, ¿quiénes somos nosotros para ponernos los moños y no servir? No estamos de veras haciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Como nos dice, vámonos a Lucas 12, perdón, Lucas, sí. Ay, Señor, a ver. Espero que sí sea Lucas 12. Sí, estamos en Lucas 12. Vamos a leer el versículo 34 y 35. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esto quiere decir que yo tengo que estar preparado y dispuesto, ¿verdad? ¿Cómo? Con mis lámparas encendidas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que voy a estar haciendo lo que tengo que hacer, lo que el Señor demanda de mí que yo haga, ¿verdad? Haciendo diligentemente. Vamos a ver también lo que nos dice en Mateo 25, que nos diga el Señor de esta manera. Miren, dice en Mateo 25, 23, en la parábola de los talentos, dice así, y también dice en el 21. Bueno, vamos a leer el 21, que aquí lo tengo más cerca. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, yo les digo, no perdamos el tiempo, no enfermemos el cuerpo, seamos de bendición y de edificación, seamos diligentes, no seamos insubordinados, desobedientes, si no, no estamos dando características de que somos hijos de Dios. Un hijo de Dios es obediente. Eso es lo que nos mostró el Señor Jesucristo. Se humilla, sirve, está dispuesto, está disponible. Miren, entonces, si nos dijeran, tienes que estar a las 5 de la mañana, no vas a querer.
Tienes que hacer esto, no quieres porque me pones miles de pretextos. Ay, es que no tengo tiempo, es que el trabajo. Por eso aquí nos dice que donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Mi corazón debe de estar enamorado y tener en primer lugar al Señor, porque de Él viene todo, ¿verdad? Y esto me lleva a recordar a nuestros hermanos misioneros. Miren, nosotros, lo único que nos diferencia de la iglesia primitiva es que no somos perseguidos, pero podemos hacer todo lo que ellos hacían si nosotros nos aplicamos y si somos obedientes. Y les digo esto porque allá donde está nuestra hermana Lupita están pasando una situación muy crítica, hay mucho contagio masivo, miles y miles, ¿verdad? Y otros hermanitos que están fuera de sus casas, sufriendo calamidad, persecución, ¿verdad? Lo que nos distinguía de estos discípulos es que eran perseguidos, ¿verdad? Como murió Esteban, todos murieron, tuvieron muertes terribles, ¿verdad? Y no tenían quizás muchos tiempos de estar en un lugar fijo. ¿Por qué? Porque solamente estaban identificándolos, a ver dónde estaban para que les quitaran la vida, ¿sí? Y nosotros no esperemos a que suceda esto. Sabemos que vienen tiempos difíciles, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aplicarnos con diligencia. Tenemos que ser sabios, pedirle al Señor sabiduría, dice Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Esta hermana preciosa está en aquel lugar diciendo como Esther, si para este momento he llegado, pues para eso estoy. Así nosotros debemos de decir, ¿verdad? Y yo sé que no es fácil, pero no debo de poner primero mis anhelos o mis sueños o lo que me acomoda. Yo debo de poner en primer lugar los planes de Dios, la voluntad de Dios, qué es lo que quiere de mí, qué es lo que me manda hacer. Si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo, si estoy trabajando para el Señor o no lo estoy haciendo. Miren, todo aquello que yo hago en el trabajo o para el trabajo, más aún con excelencia lo tengo que hacer para el Señor, ¿sí? Para la iglesia, para el cuerpo. Porque si no estoy siendo inútil, estoy siendo inútil. Y qué terrible que el Señor venga y no me encuentre haciendo lo que el Señor me demanda hacer, ¿verdad? Entonces, vemos que Pablo estaba preocupado como el Señor, esta es la voz del Señor diciéndonos, aviva el fuego, iglesia, dice el 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si somos diferentes, vaya, qué hermoso nuestro Señor que nos hizo con diversidades, ¿verdad? Nos hizo en diversidad así como los colores, pero más sin embargo todos encajamos perfectamente en este tronco y en la cabeza. Nos hizo como Él quiso, así como los dones que nos dio, ¿verdad? Como Él quiso, como sabía que lo necesitábamos. Nos hizo pasar por diferentes cosas porque allí está ejercitando ese don. Quiere que ese don se afile para que nosotros lo pongamos a su servicio, ¿verdad? Es tan maravilloso el Señor, tan compasivo y tan bueno, ¿verdad? Qué bueno que no es como nosotros, porque nosotros ya hubiéramos así destruido la tierra o al hermano que no está haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Cuando debo de fijarme primero en mí, lo que estoy haciendo, si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Y deber aplicarme, ¿verdad? Para la obra del Señor. Dice el 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, ¿sí? La unidad, ¿verdad? La unidad. Aquí nos habla en Efesios. Déjenme ver, por aquí lo tengo. Bueno, no lo tengo, pero les voy a leer la cita. Ya casi se termina el tiempo, qué rápido. Yo dije, Señor, ¿qué voy a decir en todo este tiempo? Bueno, total que ahí en Efesios nos habla en Efesios 4, aunque no se me olvide, hasta lo memorizamos. Déjenme lo busco rapidito. Quien lo tenga, lástima que no lo podemos oír, ¿verdad? Aquí está ya, aquí lo tengo. Ay. Efesios, corre. Espero que el Señor nos esté hablando porque de verdad que yo sé que todos oramos y para que sea la voluntad del Señor y para que sea la palabra del Señor.
la que se hable, y se me perdió Efesios. Se me hace que esta Biblia no trae ese libro de Efesios. Ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Ay, ay, ay. Efesios 4, corre. Entonces, amados hermanos de nuestra iglesia de Islahuacán, que seamos conocidos por un ferviente servicio al Señor, por ser diligentes, por aplicarnos en el servicio, por no poner objeción, por estar dispuestos, ¿verdad? Dice a partir del 14. Bueno, del 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí, esa es la unidad, la plenitud en Cristo, que no fungamos así como si tenemos prótesis, que no hay una mano aquí. No, todos estamos soldados y unidos al mismo cuerpo, y por lo tanto todos debemos de ir en función de lo que quiere el cuerpo, no de lo que nosotros quieramos, ¿verdad? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, eso nos lleva a la maduración, a ejercitar nuestros dones, ejercitarnos en el servicio para la iglesia nos lleva a saber nuestros dones y también a que crezcamos en madurez, ¿verdad? Llevándonos por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, ¿verdad? Todos nosotros, no el Señor, nosotros dice en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿verdad? No soy yo, no son mis ideas, no son mis ideales, no son mis sueños, no son como yo quiera, no son mis caprichos, no es mi necedad, no debo de estar como niña espiritual. Dice el 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, el enemigo trabaja en la división, ¿sí? Por eso ponen nosotros ideas. Ay, qué iglesia hipócrita, y que yo no congenio con lo que ellos dicen, a mí me parece que es incorrecto. Bueno, para pensar y para opinar somos muy buenos, pero mejor hagamos lo que es correcto y bueno delante de Dios, lo que es de edificación. Dice, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sí, todo esto es causa del amor también. Pero primera de Pedro 4:10 nos dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buen administrador. Estoy siendo buen administrador de lo que Dios me dio. ¿Qué tal estoy administrando este cuerpo? ¿Qué tal estoy haciendo con el don que el Señor me dio, con los dones que Él me dio? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, amada iglesia, dejémonos de ser niños fluctuantes, dejémonos de perder el tiempo, hagamos compasión para el Señor como la iglesia donde Pablo, Pedro, Esteban, Bernabé, Marcos, todos estos hombres, mujeres del Señor hacían y estaban haciendo lo que tenían que hacer, amarse, estar en un mismo sentir, en unidad. Les vuelvo a decir, el enemigo le encanta, ¿verdad? Le encanta separar, dividir. Divide y vencerás, dice un dicho popular mundano, pero a veces creemos más en las cosas mundanas, ¿verdad? Nuestra pastora nos dice, creemos mucho a lo que el diablo nos dice, pero nos cuesta mucho trabajo creer lo que nos dice el Señor en la palabra. Y también muchas veces tristemente hacemos más para las cosas que no edifican y que no bendicen al cuerpo y que no trabajan para la unidad del cuerpo, que para el cuerpo, ¿verdad? Muchas veces hacemos más cosas para el mundo, nos apasionamos más para el mundo, nos levantamos más temprano para el mundo, nos ponemos más guapos para el mundo. Pero todo eso va a pasar, dice la palabra. Pero lo del Señor no va a pasar. Iglesia, el Señor me decía, aviva el fuego. Aviva el fuego, iglesia, ¿verdad? Servir a Dios es una primera característica de que somos hijos de Dios. Esa debe de ser mi primera meta, servir al Señor, lo que yo tengo en mente, con una buena actitud, diligente y con disposición, ¿verdad? Como nos habla nuestro Señor en Juan, ¿sí? En Juan nos habla allí que
que nosotros debemos de servir como el Señor lo hizo, ¿verdad? Entonces, debemos de nosotros practicar nuestros dones y en la práctica vamos creciendo, ¿sí? Para que la vida de Dios y la gloria de Dios se manifieste a través de la iglesia, del cuerpo de Cristo que somos nosotros, para que otros puedan ver la gloria de Dios, aquellos incrédulos en casa, aquellos incrédulos en Islahuacán y en la Ribera y en nuestros alrededores conozcan esta iglesia porque denota los dones, porque denota el servicio, porque denota que se está realmente sometiendo a la voluntad y al servicio del Señor. Y bueno, por mi parte es todo, ¿verdad? Espero que hayamos entendido, pastor. No sé si quiere añadir algo. Iba a orar, Pues pero muchas gracias. adelante, le cedo la palabra, pastor. Gracias por la enseñanza, muy hermosa, muy hermosa y muy necesaria la enseñanza de los dones, ¿verdad? Y así como una persona aprende a manejar en bicicleta, ¿cómo aprende? Pues pedaleando. Así vamos a descubrir el don sirviendo, ¿verdad? No hay otra forma. Y pues esperemos que esta palabra nos ayude y nos clarifique, ¿verdad? Que tenemos que ejercer el don que Dios nos dio. Pues muchas gracias y vamos a orar para despedirnos. Y gracias, Señor, en esta noche por esta palabra que nos has traído en boca de la hermana Lidia. Gracias, Señor, te pedimos que la bendigas y que se haga realidad en cada uno de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por este tiempo. Bendice cada persona que se pudo conectar ahora, Señor, y que podamos llevar a la práctica esta enseñanza. Te lo pedimos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y fue una bendición poder estar juntos a través. Gracias, hermanita. Saludos a la familia. Saludos a todos, hermanos.